El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando uno niega la realidad que está viviendo, es el inicio del verdadero infierno aquí en la tierra. No reconocer que tenemos un problema, ya sea con otras personas o que ya sea que nosotros somos el problema, pero la mayoría de las veces no es únicamente una sola parte. Hay una complicidad a veces no muy clara, pero esto no quiere decir que no exista. Y al no darnos cuenta o al negarla, pues obviamente esto va en detrimento cada vez más de muchos factores, de muchas situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, la percepción que tenemos de nosotros mismos se va desmoronando, se va fracturando, se va deformando, porque por un lado decimos todo está bien y por otro lado nuestra conciencia, nuestro ser, sabemos que no está bien. Y entonces hay una lucha que a veces pues termina en un vacío, en una confusión, en un miedo, en un pánico que pues ha llevado precisamente a muchas personas a situaciones muy tristes, muy dolorosas, que incluso atentan o quitan ese regalo que Dios les ha dado a todos, que es la vida. Entonces, es interesante, lo podemos ver simplemente retomando el aspecto médico, que pues es lo que yo conozco más claramente, y como ejemplo, claro, cuando una persona no reconoce que tiene una enfermedad, es el principio de su autodestrucción. O la conformidad de, pues estoy enfermo y vivo constantemente haciendo lo mismo y no me interesa cambiar, o vivo dependiendo de pastillas, pero no cambio mi actitud, o pues, bueno, hay muchos planteamientos diferentes. Pero lo difícil, el primer paso es reconocer que hay un problema, o sea, que tengo una enfermedad. Lo clásico, por ejemplo, son los diabéticos, porque no les duele nada, porque no les afecta nada aparentemente, y luego terminan algunos tristemente ciegos, dializados o amputados, o las 3 cosas.
para vivir pues una situación muy triste, muy dolorosa, muy agonizante, que termina pues en la pérdida de la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hace falta reconocer que tenemos un problema, que incluso en estos grupos de autoayuda o de ayuda colectiva como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y todos estos grupos, que lo primero que te tratan de inculcar es: reconoce que tienes un problema. Esto no es nuevo, la Iglesia lo hace. Y la Iglesia trata de ayudar como madre a decir: tienes un problema. Nosotros le llamamos pecado. Y nosotros entendemos que esto, bueno, al menos quiero creer que lo entendemos, es un daño que nos vamos haciendo gradualmente. Es un daño que ocasionamos a nuestro ser en diferentes niveles: mental, emocional, físico y espiritual. Y también a nuestros seres queridos los llevamos a una situación de un daño increíble. Por eso, reconocer que hay un problema, por una parte. Segunda, muchas veces en el ámbito de las relaciones, o es la negación o es proyectar la culpabilidad en otra persona. Es que es mi marido, es que es mi mujer, es que son mis papás, es que son mis hermanos, es que son mis hijos, es mi patrón, es mi compañero del trabajo, es ahí en la comunidad, es el padrecito, es la monjita. O sea, no se trata de reconocer que hay implicación o hay una participación de otros en lo que estamos viviendo. Pero nosotros no podemos cambiar, ni podemos influenciar, ni obligar a nadie. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es en mí, cómo yo voy a responder a esta realidad. Si yo estoy respondiendo de una manera en que me envuelvo, me engancho a una situación tóxica, codependiente, violenta, peligrosa, pues yo tengo que decir: espérate, o sea, esto no está bien. Yo no voy a cambiar a nadie, al único que tengo que cambiar es a mí mismo. Porque mucha gente se la pasa toda la vida queriendo cambiar, por ejemplo, a su pareja, y no lo logran, y se frustran. Y en esa frustración, pues se destruyen y a veces hasta se llevan entre las patas los dos a sus hijos o a sus seres queridos, porque es una lucha: es que ya le dije, es que ya le dije, y como no responde, caes en una violencia, caes en un reclamo, caes en una depresión, en una ansiedad, en un miedo o en un sentimiento de menosprecio o de odio o de no valorarte. Bueno, es innumerable una cantidad enorme de situaciones que genera esta situación. Entonces, esto viene precisamente por la causa del pecado. Si vemos y analizamos cómo inicia el pecado, vamos a ver lo que estamos haciendo. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Crea al hombre, hace toda la creación. Hablábamos toda esta semana, hemos hablado de la creación, hemos hablado sobre el papel estructural, o sea, del lugar que yo tengo en la creación con respecto a Dios, a mí mismo, a los demás y a la misma creación. Yo tengo un lugar especial, pero también tengo una función que tengo que realizar con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación. Y sabemos después que viene esta enfermedad, que hoy pues ya llegamos a esta parte que es el pecado. ¿Y en qué consiste? Pues nada más ni nada menos que en dejar de hacer la voluntad de Dios y empezar a hacer lo que nosotros queremos, y muchas veces influenciado por el demonio. Y pues ahora sabemos también que el mundo y la carne pues son factores muy fuertes para alejarnos de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? No estoy descubriendo que yo estoy participando, yo estoy siendo responsable. Aunque el otro haya iniciado, aunque el otro me haya motivado, aunque el otro me haya engañado, me haya hecho lo que me haya hecho, yo termino
respondieron de una manera que no está a la altura de lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que sucede? El enemigo, Satanás, empieza a dialogar con la mujer para invitarla de una manera muy sutil a no hacerle caso a Dios, porque Dios es envidioso, porque Dios es injusto, porque Dios quiere guardarse todo para sí mismo. Entonces viene este planteamiento. Eva dice, oye, pues no está mal la idea. Le comparte el fruto a Adán y en ese momento viene esta situación que nosotros llamamos de desobediencia, el pecado original. Eso es lo único que a veces meditamos. ¿Cuál es la respuesta de cada uno? La respuesta de cada uno es culpar a otros. No decir, sí, ¿sabes qué? Lo cometí. Nada más. ¿Qué hubiera sido si Adán, en lugar de decir, la mujer que tú me diste, o sea, como diciendo, es culpa tuya, porque tú me la diste, hubiera dicho, sí, comí y estoy arrepentido? No, simplemente se justificó. Eva, en lugar de decir, sí, yo lo hice, se lo di a Adán y yo lo comí, no, fue la serpiente. Y bueno, sabemos que esta situación pues no favorece a una reconciliación ni a una sanación, simplemente a un deslinde de responsabilidades y no reconocer yo estoy mal, yo no estuve a la altura de lo que tú me has dado, no estoy a la altura de todo tu amor, de toda tu gracia, de toda tu misericordia, de todo lo que tú has puesto a mis pies, la misma creación, todo lo que tú has hecho. Y si lo vemos desde nuestra realidad, ¿cuántas cosas Dios no te ha dado? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas personas maravillosas? Pero a veces nosotros vemos nada más lo malo y nos centramos, me hicieron, me dijeron, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pareja, mis hijos, todo el mundo está en contra mía. Y puede ser que sí, pero esa no es la manera en que tú vas a poder enfrentar y poder salir adelante culpando. Ok, reconocer una cosa y otra cosa es culpar y no reconocer mi parte. O sea, sí, me están agrediendo, sí estoy viviendo esto, pero yo no estoy a la altura para evitar que esto me afecte o que esto me arrastre. Yo no estoy a la altura y yo tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar en mi relación con Dios para que a pesar de que estas circunstancias no cambien, yo pueda responder de una manera diferente. Entonces, hablábamos de la fisiopatología del pecado, o sea, cómo se da la enfermedad. Cuando uno tiene diabetes, pues empiezan los síntomas, mucha sed, mucha hambre y muchas veces que uno va a hacer pipí, la famosa 3P, polifagia, polidipsia y poliuria, así se le llama en medicina. Pero pues como no duele, no hay problema. Pues es que no me duele nada. Y la equivocación de decir, si me duele tengo un problema y si no me duele, no pasa nada. Lo mismo el hipertenso, lo mismo muchas enfermedades que en un inicio no generan un problema aparente, pero en el fondo está dañando, está afectando, que después va a venir consecuencias muy graves. Un ejemplo también, por ejemplo, cuando te aparece una bolita en alguna parte del cuerpo, especialmente, por ejemplo, las mujeres en sus senos y que no prestan atención. Y después, ya de algún tiempo, pues resultó un problema muy serio, un cáncer, algo que pues ya está muy, muy avanzado. Entonces, al ver que yo estoy repitiendo las mismas actitudes iniciales que Adán y Eva, pues entonces me dice que tal vez todavía no he madurado, todavía no he reconocido mi culpa. Reconozco que me están dañando, reconozco que me están lastimando, reconozco que me han traicionado, reconozco todo, lo reconozco fácilmente. También lo reconozco que lo ando gritando a los cuatro vientos, que ando evidenciando, que ando hablando mal de mi esposo a mis hijos, de mi esposa a mi mamá, de mis compañeros del trabajo. Ando hablando porque es fácil evidenciarlos y ponernos el papel de víctimas. Aquí
no podemos vivir en un victimismo en donde, pobrecito de mí. Claro, sí hay situaciones donde hay una situación de víctima real, por ejemplo, cuando hay el abuso físico, la violencia familiar, y que de alguna manera también hay culpabilidad. Una culpabilidad pasiva, pero culpabilidad porque has permitido la violencia, porque has permitido los golpes. Y sabemos que hay un problema, hay una situación emocional muy fuerte en todas estas personas que son tan pasivas, que aguantan, que permiten y que no son capaces de romper este ciclo. Hay un problema en ellos y que poderlos ayudar es una de las cosas a veces más difícil. Una de las cosas que yo batallo mucho cuando descubro algo así es que la persona afectada rompa este ciclo. A veces años de lucha para que pongan un alto. Y esto obviamente, repito, porque no asumen que pueden romper eso, no asumen que la visión que tienen de sí mismos no es la visión de Dios, no es lo que Dios quiere para ellos. Y entonces perpetuamos una situación muy triste y muy deplorable y horrorosa de violencia. Pero bueno, aquí a lo que quiero llegar es qué tanto yo estoy en la etapa inmadura de negar la culpa que tengo. Ya sea porque soy permisivo, soy pasivo, ya sea porque tengo una percepción de soy de lo peor y me merezco esto, o porque yo respondo, pero no de la manera cristiana, sino de la manera emocional, humoral, de como yo soy y me peleo, y entonces la otra persona también me responde y se vuelve una situación muy, muy triste. Entonces, ¿qué tan maduro estoy para reconocer en qué etapa del pecado estoy viviendo? Para reconocer que tengo un problema y que necesito ayuda. Ya puedo culpar a medio mundo y esto no va a solucionar mi problema. No me va a liberar de lo que estoy viviendo. Entonces, Señor, tienes razón. Comí de lo que no debía haber comido. Señor, tienes razón. Agarré de lo que no debía agarrado y compartí con mi pareja. Entonces, al no reconocer, pierdes. Y una de las cosas que decíamos, las consecuencias que se vive del pecado, al menos que Jesús va a asumir, es la primera, el sufrimiento que trae el pecado. Segunda, el sentirte abandonado, abandonada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tercera, la muerte. La muerte en vida, donde, haz de cuenta, como los famosos zombies que van caminando pero muertos en vida, así muchas personas en su alma están muertas, están llenas de odio, están llenas de vicio, están llenas de materialismo, están llenas de una situación que el alma está completamente destruida. Y que si no corregimos esto lleva a la muerte, que es lo que Jesús va a enfrentar en la cruz. Una muerte, pero aquí es redentora. Y en caso de nosotros, pues no es redentora, es destructora. Si yo no reconozco y dejo de culpar al mundo, no podré encontrar a Dios, no podré superar y empezar a trabajar en mí lo que tengo que hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias? Se pierde el rol, se pierde la función que tiene cada hombre, cada persona en la creación. Y esto obviamente lo vemos en parte como castigo o lo que habían perdido. Al hombre, ¿qué es lo que le va a decir? Dice, bueno, a la serpiente, que representa al demonio, el rechazo completo y la lucha espiritual que habrá entre el demonio y la mujer.
obviamente entre el hombre, pero porque será una mujer que aplastará su cabeza. Está representado ahí hablándose de dos mujeres hermosas. Una, nuestra Madre Santísima, y la otra, la Iglesia, como esposa de Cristo. Pero fíjense, a la mujer le dijo: multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Las que han tenido hijos lo entienden. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Una situación de disfunción en donde el hombre se vuelve el macho y la mujer se tiene que someter. Esto es consecuencia. Hasta que viene Jesús, nos enseña el rol verdadero del hombre y de la mujer. El hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo lo amó? Sacrificándose por ella. Entonces, mujeres, si tú no encuentras un hombre de esta altura, no te metas en camisa de 11 varas, porque luego por eso andan las pobrecitas arrastrando la cobija. Y si ya estás casada y tienes hijos, enseña a tus hijos varones a ser hombres de Dios, hombres que conquisten a la mujer y que se sacrifiquen santificándola. A diferencia de la maldición o de la situación, te sojuzgará y te dominará. Luego, el castigo al varón por haberle hecho caso a tu mujer. ¿Y cuál es el pleito? Con todo respeto que hay a veces entre la pareja, que el hombre no le hace caso a la mujer. ¿Sí? Y es que, padre, le digo a mi marido, también hay que ver cómo se le dice, pero es interesante. El hombre se vuelve sordo y no quiere escuchar. La mujer tiene una sabiduría, tiene una inteligencia en muchas cosas que el hombre no tiene. Pero bueno, entonces dice: por haberle hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí, maldito será el suelo por tu culpa. O sea, ya no será otra forma de vida más que el trabajo. Tendrás que sacrificarte para poder llevar el pan a tu casa. Y que desgraciadamente a veces ese trabajo lo vemos como... ¿Y qué es lo que viene a hacer Jesús? Nos enseña la dignidad del trabajo. 33 años vivió primero en casa como carpintero, el papá carpintero, luego él se convierte carpintero. 33 años haciendo algo para lo que no fue creado. Porque Jesús fue creado, o bueno, no en el sentido, fue engendrado, perdón, no creado, engendrado para la salvación. Pero 33 años vivió primero en casita, luego ya como carpintero haciendo algo, que era el trabajo, dignificando lo que ya no se tiene desgraciadamente hoy en día, la dignidad del trabajo. Dice: con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas. O sea, hombre, cuando quieres vivir una vida en donde todo... No, hay que trabajar y es un trabajo muy difícil. Porque a veces tendrás, otras veces no. Y te saldrá, como dicen la expresión, te sacará canas verdes. Dice: te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan, ganarás. Antes lo tenías, ahora lo tienes que ganar. Tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella te saqué, eres polvo y en polvo te convertirás. Bueno, luego viene el título, el nombre que se le da a Eva. Es varona, porque el varón y la varona, aunque lo ponen como Eva, ¿sí? Y los viste y los saca. Fíjense qué interesante es esto, porque pareciera que aquí Dios dice: oye, no se vayan a hacer, que tomen el árbol de la vida, que vivan eternamente. Y pareciera algo malo, pero al contrario, es misericordia. Imagínate vivir eternamente haciendo el mal y dañándote. Por eso tiene un fin, tiene un límite en nuestra vida. Y es cuando dice: aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros,
por el conocimiento del bien y del mal. O sea, cuando adquirimos este conocimiento, yo soy el que tengo que decidir lo que está bien y lo que está mal. No, es porque, como el Señor lo dice en su palabra, pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Qué escoges? Entonces, ¿quién decide el que está bien o lo que está bien o lo que está mal? No somos nosotros, es la autoridad que es Dios. Cuando un ateo, una persona que no cree en Dios, y te dice esto está mal, le podemos preguntar, ¿en base a quién lo dices? Por la ley, pero ¿la ley de dónde viene? ¿De dónde vienen todos estos principios de qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues viene de una autoridad que para nosotros es Dios. Cuando alguien dice, no creo en Dios, pues entonces, ¿quién te ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo? Por eso hoy vemos tanta confusión, que ahora los derechos de las mujeres de salud sexual, que es el aborto, que son las pastillas anticonceptivas, que es la inseminación artificial, que es incluso los cambios de cirugía, de género a través de cirugía, son derechos. Y ahí te están diciendo pues que eso pues es lo correcto. Y ahí es donde vemos el principal problema con el que empezamos. No quiero reconocer que está mal, o sea, no quiero que me digan, que nadie me diga que estoy mal. Esta es mi versión, esta es mi vida, esta es mi cuerpo, esta es mi realidad, este soy yo. Y nadie me va a decir qué es bueno y qué es malo, yo lo decido. Ese es el subjetivismo en el cual vivimos y que tanto daño está haciendo. ¿Sí? Entonces, ya sabemos distinguir el bien y el mal, sabemos distinguir, no decidimos nosotros, o sea, esto porque yo lo digo es bueno y esto porque yo lo digo es malo. No, es porque viene de la autoridad y ahí es donde sacamos nosotros la moral, sacamos todos estos valores éticos que nos ayudan a ir entendiendo y discerniendo. Bueno, y dice que no vaya a comer ahora, a extender de la mano para tomar del fruto del árbol de la vida y se los coma y viva para siempre en una condición que no es la ideal. Y por eso viene el Señor a restaurarnos, a darnos la vida eterna para que podamos funcionar después de la resurrección. Y ya libres de toda esta carga, libres de toda esta situación de pecado, vivir siempre en la presencia de Dios, que era el plan original y que desgraciadamente con el pecado se vino todo para abajo. Entonces, veamos esta situación. Aquí es la culpabilidad y el no reconocerlo y el egoísmo. Él fue. En el Evangelio viene todo lo contrario. Y es un ejemplo precisamente de asumo una responsabilidad. Vamos a darles de comer, pero es que no hay suficiente. ¿Cuánto tienen? 7 panes. Ok. Jesús los recibe, hace su acción de gracias y los reparte. Viene la multiplicación. ¿Cuál fue la diferencia? En esta es el egoísmo. En la primera lectura, el egoísmo y el no reconocer. En la segunda es, tengo poco, pero esto que pongo, lo poco que tengo, lo pongo al servicio de Dios, en mis hermanos. Y Dios multiplica. Y yo creo que, me espero en Dios, que alguno de ustedes, o todos, hayan experimentado lo que es la multiplicación de los panes. Y no me estoy refiriendo de una forma milagrosa que fue real lo que pasó, sino que muchas veces, cuanto más sirvo, cuanto más me ocupo en ayudar a mi prójimo, más bendiciones recibimos. Y algunos de ustedes, cuando quieren ayudarnos o cuando me toca ir a ver a un enfermo y veo las condiciones en las que están y luego quieren darme algo, le digo, no se cobra, de verdad no se cobra nada, eso utilícenlo ustedes para su familiar. No, Padre, no me robe la bendición. Híjole, pues ya, o sea, realmente a mí sí me pesa que a veces la gente en esas condiciones te quiera dar, pues están en un dolor y están con gastos y todo,
Pero cuando te dicen eso, pues ya no puedes hacer nada. Pero es verdad, cuando tú te pones a dar y asumes tu papel ya no de víctima, sino de servidor, a pesar de lo que has vivido, vienen las bendiciones, viene esa multiplicación. Por eso el mismo Señor en un evangelio dice: aquel que deje a su padre, a su madre, a su tierra y todo, recibirá el 100 por 1 en padres, madres y aparte persecuciones. O sea, siempre habrá la prueba, siempre habrá la persecución o los problemas por servir a Dios. Pero cuando dejo de ser egoísta y dejo de culpar al mundo y asumo que soy pequeño, que lo que yo tengo es insignificante con la necesidad, por ejemplo, de mi familia, con la necesidad de mi comunidad, con la necesidad de las personas, pero lo que tengo lo hago desde la humildad, solamente tengo esto. El Señor multiplica. O sea, ya no es quién es culpable, es cómo puedo ser ayuda del problema, desde la voluntad de Dios, desde la gracia de Dios nuestro Señor. Hagamos un momento de silencio.